Los temas de pobreza, desigualdad y movilidad social siempre son importantes y nos atraen. Hoy nuestro invitado en Diálogos desde la Frontera es o ha sido siempre su tema de estudio, viene a presentarnos un libro y bueno, lo invito a que se quede a esta conversación en Diálogos desde la Frontera. Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván. Esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Tenemos el gusto de que hoy esté con nosotros en el estudio el doctor Patrick Inglis. Él es doctor en Sociología por la City University of Nueva York Graduate Center. Es profesor de estudios multidisciplinarios en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE e investigador asociado externo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEI, por sus siglas en inglés. Sus principales áreas de investigación comprenden los temas de pobreza, desigualdad y movilidad social enfocados en la India y México. Viene a presentarnos su libro Lazos fuertes, lazos débiles, experiencias de movilidad social en un país desigual. Patrick, bienvenido. Muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Y bueno, preguntarle, pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención también la civilización y la sociedad hindú o india y las semejanzas o similitudes que pudiera tener con México. Por ahí este escritor que escribió El Callejón de los Milagros, hicieron una adaptación y decían que se parecían mucho la India y México en cuanto al término de pobreza. No sé en ese sentido qué nos pueda decir y bueno, cuál es la exposición importante que hace en su libro. Me llama la atención, lazos débiles, lazos fuertes. Sí, y que está en el título, ¿no? Lazos fuertes y lazos débiles. Y esas conexiones son muy importantes. Los lazos fuertes son de las familias, de las comunidades. Y obviamente pueden sostenerte, ¿no? Los vecinos y para tener ayuda en diferentes momentos, ¿no? de la vida. Pero en el tema o con el tema de movilidad social es muy importante conocer a gente afuera de sus redes, de tus redes sociales, ¿no? En las calles, en donde vives. Y esos son los lazos débiles, ¿no? Que pueden llevarte a otro lado físicamente, pero también intelectualmente, y así que puedes entender otra forma de pensar sobre tu vida o saber más información que no es posible en tus propias redes sociales, en donde vives. Eso es más o menos la idea del libro. Y yo he recurrido a diferentes lados de la República para conocer a diferente gente que podía compartirme más sobre sus trayectorias de vida. Y eso fue el hallazgo muy fuerte, ¿no? en el libro. Es que para lograr movilidad social en este país, que no tiene buenas inversiones públicas, ¿no? en las instituciones, a veces las instituciones no son tan fuertes, particularmente en el sur, es necesario conocer a otra gente que puede ayudarte, ¿no? No solamente en los términos económicos, ¿no? pero más bien términos sociales, ¿no? para presentarte a otra gente o tener diferentes perspectivas de la vida. Y en ese momento puedes pensar en tu futuro en otra forma que fue posible antes. Eso fue más o menos la idea del libro. Y yo platiqué con muchísima gente en diferentes lados del país, pero eso fue más o menos la idea. Padre, siempre cuando hablamos del término pobreza, y usted hablaba ahorita de los lazos fuertes son la familia, la comunidad, nos viene a la mente esta situación de que, bueno, es que él nació pobre, pero a lo mejor llega a ser rico, o está pobre en estos lazos fuertes o lazos débiles, pero se va a quedar ahí. Y luego esta idea de que si estudias, si cursas una carrera, puedes aspirar a dejar de ser pobre. Sin embargo, hablando otra vez de la comparación entre la India y México, bueno, en la India hay castas.
Hay castas. Ajá. Sí. Y de alguna manera el pertenecer a una casta Ajá. es como ya un límite muy específico. Sí. En México no las hay, pero están también muy marcadas las clases sociales. Sí. Es un tema muy complejo, la comparación entre la India y México. Sí hay castas en la India, pero también hay mucha diversidad. Y también es posible, y eso es una cosa que vemos en este siglo, particularmente en India, es posible mudarte a las ciudades más grandes y dejar atrás tus nombres, apellidos y la historia de tu familia, y la gente no va a saber nada en las ciudades. Y México es poco diferente, ¿no? Por el tema de la raza, el racismo, clasismo. Y no es tan fácil mudarte a la Ciudad de México, por ejemplo, si eres indígena de Oaxaca, y esconder esa realidad, porque sigue, ¿no? También otra diferencia entre la India y acá es el tema de la inseguridad y la violencia, ¿no? Es posible, y quiero escribir algo sobre esa experiencia, ¿no? De hacer trabajo de campo en estos dos países. Pero la experiencia en la India es que he tenido la experiencia de ir a cualquier lado de las ciudades grandes, ¿no? Sin ponerme en mucho riesgo. Y yo podría tomar el transporte público a estos lados, las periferias, y estar en comunidades, colonias vulnerables, sin ponerme en riesgo. Y podía quedarme allá hasta la noche, ¿no? Y platicar con la gente sin problema. Y acá es poco diferente, ¿no? Por varias razones, y la historia no solamente es un problema de México, es un problema de la frontera, ya estamos aquí en Tijuana, y por las decisiones del gobierno de los Estados Unidos también. Y la situación es peligrosa ¿no? en tantos lados acá. Dicen en términos coloquiales, Patrick, es barrio bravo, o zona brava. Sí, hay lugares que definitivamente no son muy recomendables para transitarlos. Sí. Pero mire qué comparación y qué interesante lo que nos está diciendo sobre el tema de seguridad en la India. Aterrizando en México y todas estas situaciones que usted ha estudiado, veía varias conversaciones que ha tenido con alumnos y en donde usted hace énfasis en que le gusta saber la vida de las personas para poder retratar o hacer sus estudios de campo de una manera adecuada. Pero no sé si me gana el tiempo, creo que sí nos va a ganar el tiempo. Vamos a dejar esta pregunta para regresar después de esto con nuestro invitado hoy en Diálogos desde la Frontera. Bueno, pues regresamos a la conversación. Quedó una pregunta en el aire y bueno, pues lo escuchamos, doctor.
sí. Y el tema de la inseguridad y la violencia es pesado acá en México. Y es difícil para los niños y niñas, por ejemplo, ir a la escuela y salir de la escuela y regresar a sus casas con confort, ¿no? Y sin chance de conocer a una persona que puede robarse o algo así, ¿no? Es un tema enorme en el país. Y hay diferentes estados, ¿no? que tienen más problemas que otros. Y una cosa que vi y entendí mejor en la frontera, porque pasé mucho tiempo en un albergue que se llama Movimiento Juventud 2000. Aquí en el centro. En el centro. Y pasé mucho tiempo allá, en 3 o 4 viajes acá, en 2024 y 2025, para conocer a los migrantes que tuvieron la fe y la esperanza de cruzar la frontera al norte legalmente, ¿no? Y hace 10 o 15 años, la historia, la razón de cruzar sobre los migrantes y sus razones, justificaciones para cruzar la frontera fueron más económicos. Totalmente. Sí, más esas razones, ¿no? Y ahora mismo, en esos últimos 10, 15 años, la respuesta, porque ellos quieren cruzar la frontera, ha cambiado un poquito. Para escapar de la inseguridad, la violencia en donde vivieron, ¿no? Y yo escuché a muchísimas familias allá en ese albergue en particular, para entender más sobre sus experiencias de vida, sus trayectorias de vida. Y hubo algunos casos en que hubo evidencia de movilidad social, una trayectoria muy buena, pero hasta algún momento en que no fue posible, ¿no?, seguir adelante por el tema de la violencia y de la inseguridad, ¿no? Y eso fue, ¿cómo se dice?, eye-opening, ¿no?, para mí, ¿no?, entender más sobre la situación. Y la cuestión que planteé en ese capítulo 4, sobre mis entrevistas en la frontera, fue: ¿por qué es tan difícil lograr movilidad social en México? ¿Por qué es necesario ir o cruzar la frontera para vivir un sueño americano, mientras que sigue una pesadilla mexicana, ¿no? Esa fue la pregunta que planteé en esa parte del libro. ¿Sí? ¿Y cómo le respondió? Para la persona a quien conoce allá en ese albergue, y ellos me dijeron que fue imposible, ¿no?, para mantener su estancia en sus hogares, en sus estados, en sus pueblos, por la inseguridad. Hay una historia en el libro con una mujer que se llama Rosa, y ella salió de la escuela cuando ella tenía 10, 11 años más o menos. Y ella conoció a su pareja eventual, y él también salió de la prepa, ¿no? Pero ellos, los dos, tenían 40 años más o menos, ¿no?, en ese momento. Y ella siempre quería abrir un restaurante en Cuernavaca, y ella lo hizo. Pero después de poco tiempo, ella estaba rentando el espacio y ganando 12, 15 mil al mes, ¿no? Fue un logro especial. Pero un día vinieron los chavos con armas, ¿no?, para demandarle dinero, ¿no? Más o menos 20 mil al mes. Y ella no podía, pues obviamente, ¿no? Y ellos se fueron. Y luego regresaron otra semana para preguntarle otra vez, ¿no?, para el dinero. Y ella les dijo: no hay dinero. Es imposible. Y ellos luego asesinaron la pareja de su hija
Y su hija en ese momento estaba embarazada, ¿no? Y en el momento que conocí a Rosa y su familia, su hija, que tenía en ese momento 20, 21, 22 años, y el bebé pocos meses, ¿no? Pocos meses. Y por esa razón estuvieron allá, en la frontera. Pero Rosa es un buen caso de éxito. Claro. ¿No? Y ella salió de la escuela y luego, por sus propios esfuerzos, intentos, ella abrió un restaurante, pero luego no podía sostener la inseguridad, ¿no? Y su pareja en Cuernavaca había regresado a la escuela y él estaba estudiando para ser electricista, ¿no? Ajá, pero él y ella tuvieron que salir de Cuernavaca y ir a la frontera. En el momento en que los conocí, ellos estaban esperando una cita, ¿no? Oficial en la frontera. Para lo del famoso CBP-1. Sí, sí. Pero después, mi última visita en ese albergue fue en julio 2025. Y el albergue estuvo vacío. Solo hubo 3, 4 familias. Y el año antes hubo 50, 60. Sí. Y ahora el tema de la cerrada de la frontera, eso puede impulsarnos, o debería impulsar cambios en el gobierno. Pero sí, vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a pasar? Qué interesante el ejemplo que nos pone Patrick, porque en realidad ilustra muy bien lo que, y esta vertiente que dice que hace 15 años la razón más importante de emigrar era económica, y ahora es la situación de seguridad, ¿no? Salir huyendo por la propia vida, ¿no? De la persona, porque en este caso esta familia perdió a uno de sus integrantes, o sea, ya como para asustarlos. Y en ese sentido, la inseguridad, cómo limita el crecimiento, esto de la movilidad que usted plantea en su libro, ¿verdad? O sea, el hecho de que no puedan tener una mejor calidad de vida o ascender de clase social a raíz de la inseguridad. Sí. Según yo, la mayoría de la gente, quizás en todos lados, en todos los países, quieren hacer buenas cosas, quieren trabajar fuerte por sus propios intereses, para cuidar a sus familias, ¿no? La cuestión es que es una cuestión de las condiciones materiales, ¿no? De la seguridad, es parte de eso, pero sin buenas condiciones es muy difícil para subir, ¿no? Y para salir adelante. Para ascender. Patrick, le voy a pedir que hagamos una pausa porque se nos agotó el tiempo y vamos a seguir con esta interesante conversación hoy aquí en Diálogos desde la Frontera.
Bien, pues nos queda un espacio breve para esta conversación tan Sí. interesante, pero hablando de movilidad, Yeah. y lo decíamos ahorita que no estábamos al aire, usted planteaba algo con lo cual quiero decirle que estoy de acuerdo. Yeah. Cuando nos quitan a veces nuestro círculo de comodidad, nuestro Yeah. ámbito de comodidad, crecemos. Mhm. En este momento México vive un momento muy difícil en su relación con Estados Unidos. Mhm. Cada vez son más candados. Yeah. Nada menos se está analizando esta multa que les están poniendo a las personas que quieren lograr la residencia Yeah. y que les están diciendo que tienen que pagar Yeah. una multa que es imposible de pagar. Yeah. ¿Verdad? Veía una persona que le estaban cobrando más de $1 millón Yeah. de Es- de origen guatemalteco, no mexicano. sí. Pero, ¿qué sucede con esto y sobre todo en el tema de movilidad? ¿Qué piensa que debe pasar Yeah. en este momento tan estratégico y tan vital para una sociedad como la mexicana, Yeah. que depende tanto de la estadounidense Yeah. y durante muchos años ha sido un ángulo importante las remesas? Sí, y ahora estamos viendo un descendiendo Ajá. de las remesas, ¿no? Están descendiendo las remesas, Sí, sí. la- Están las- bajando. Sí, Ujú. y eso es una pregunta para el gobierno y para la sociedad. ¿Y qué va a pasar? Porque hay partes del Chiapas y Oaxaca y Guerrero que han dependido muchísimo en esas remesas. No solamente, no para salir adelante, para sobrevivir, ¿no? Ujú. Y para la comida, para la salud y todas las cosas, ¿no? Para vivir. Y eso va a forzar, el cambio de esas remesas va a forzar una pregunta importante y esencial para el gobierno de México. ¿Qué vamos a hacer en la sociedad, ¿no? para construir más escuelas y dar a más oportunidades económicas, particularmente en el sur del país, y construir más carreteras y mejorar la infraestructura y todas esas cosas? Si no, eso va a crear un espacio, unas oportunidades para los grupos criminales. Ujú. Eso es la cosa que estamos viendo, ¿no? Es necesario tener ayuda para salir adelante. La pregunta para cualquier sociedad es ¿de dónde viene esta ayuda, ¿no? Y ayuda más social, ¿no? ¿O no? Eso es la pregunta para la sociedad. Sí. Y creo que por las decisiones malas, muy malas y crueles del gobierno de los Estados Unidos, quizás es una oportunidad ahora, en ese momento, en México. Una cosa que he visto es el cambio de discurso en esos últimos años del gobierno de México. Y eso es muy bueno, ¿no? Ujú. El discurso es más favorable para los pobres, para el pueblo. Y hay más empatía en el discurso del gobierno. Y ahora necesitamos ver más acciones, ¿no? Ujú. Eso es el reto, eso es el objetivo, yo sé, pero es una cosa que queremos ver, ¿no? Y en ese sentido, Patrick, pues usted menciona, ya casi como cierre de esta conversación, menciona una palabra que siempre es traída a los discursos y todo eso, que es la pobreza. Ajá. Hablábamos de pobreza extrema y a veces avanzar en la meta de tener menos pobres extremos. Sí, hay menos Hay, ahora. hay Sí, menos, ¿sí? sí. Pero, ¿qué hacemos? O sea, Sí, eso es una buena señal. Hay menores pobres, hay pocos pobres ahora que antes, eso es cierto. Pero es una cosa dar efectivo a la gente que vive en pobreza, es otra cosa construir unas escuelas ujú. y construir más hospitales, clínicas y mejorar la infraestructura. Mm. Y para evitar la situación que la gente va a quedarse más o menos en el límite de pobreza o tener más éxito, ¿no? Ujú. Y para ver eso es necesario construir y institucionalizar
la posibilidad de tener estos vínculos, ¿no? Fuertes y los lazos débiles, ¿no? El tema no es solamente comer bien o suficientemente o vivir en una casa con un techo. Sí, pero eso es lo más básico, ¿no? Que podríamos ver y hacer. La otra etapa es dar y ver más oportunidades económicas, sociales en estos lugares. Empleos. Empleos, oportunidades, más inversión, y eso es necesario, ¿no? Y mejorar la calidad de educación también. Pero una vez que un niño o niña tiene una buena calidad de educación, ¿qué va a hacer después, ¿no? Crecer. Si no hay oportunidades económicas, entonces, ¿cuál es el punto, ¿no? Pero sí, eso es la cosa que veo. Bueno, pues la verdad es que nos parece, son puntos muy importantes que son dignos de discusión y de debate y que vamos a seguir planteándonos de qué manera, pues, esta situación de la pobreza y la riqueza, ¿no? El otro día escuchaba a alguien que decía, es que aunque les dieras todo a los pobres para que no fueran pobres, de todas maneras al rato seguiría igual la polaridad entre riqueza y pobreza. Pero usted acaba también de tocar este punto de la educación, de que si un joven estudia, progresa, pero no hay el empleo que necesita, migra o se va hacia otra parte y ya no genera este círculo de calidad de vida en su misma comunidad, los lazos fuertes. Patrick, para concluir, antes de despedirnos, ¿qué nos deja de reflexión? Sí, muchísimas gracias por el espacio. ¿Quiere dejar alguna reflexión? Es que sí, sigo pensando que es un periodo importante en la historia de México y es posible ver buenas cosas, pero es que necesitamos verlo, ¿no? Necesitamos hacerlo, ¿no? Y una cosa que yo vi en el curso de hacer este trabajo de campo, en la investigación, hay muchísima gente que quiere hacer buenas cosas. La cuestión es las oportunidades y dar más espacios, más oportunidades y proveer escaleras. Sin una escalera es difícil subir. ¿Sí? Claro. Eso es... ni a brincos. Sí. El punto es proveer y construir más que escaleras. Le agradezco mucho esta conversación. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Y por supuesto les agradezco a todo el equipo, como siempre, que está con nosotros. Óscar Ochoa, nuestro coordinador de estudio, nuestros becarios Arturo Ruiz e Iván Morales, que siempre están pues muy dispuestos a apoyarnos, y nuestro compañero, el maestro Alfonso Carabeo, que también está por aquí. No sé si también tengo que agradecer a Fabián Ayala, creo que sí anda por ahí. También los saludamos y bueno, pues gracias y lo esperamos en el próximo capítulo de Diálogos desde la Frontera.